El 14 de febrero de 1919 comenzaron los primeros enfrentamientos armados entre fuerzas polacas y bolcheviques en los territorios que habían quedado en disputa tras el colapso del Imperio ruso al final de la Primera Guerra Mundial. Aquella escalada marcaría el inicio de la Guerra Polaco-Soviética, un conflicto decisivo para el orden de Europa Oriental en el siglo XX. Consecuencia del Tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918 entre bolcheviques y las potencias centrales encabezadas por el Imperio Alemán, permitían que los territorios de Polonia, Ucrania y Bielorrusia quedaran fuera del control soviético. Y en el Tratado de Versalles de 1919 se le otorgó independencia a estos territorios, pero no les daban fronteras definidas. Fue así como Polonia había recuperado su independencia en noviembre de 1918 con la proclamación de la Segunda República Polaca, bajo el liderazgo de Józef Pilsudski. Este sería el renacimiento de un Estado que no existía desde 1795, cuando la mancomunidad polaco-lituana fue eliminada en la tercera partición por Rusia, Prusia y Austria. Durante 123 años, la cuestión polaca había permanecido abierta en la política europea. El nuevo Estado polaco surgía en un contexto caótico. Al este, el antiguo imperio ruso se encontraba inmerso en una guerra civil tras la Revolución de 1917, ya que los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, buscaban consolidar su poder y expandir la revolución socialista más allá de las fronteras rusas. En ese escenario, las regiones de Lituania, Bielorrusia y Ucrania se convirtieron en territorios disputados. Pero, ¿quién inició la guerra? La respuesta no es completamente unilateral. Los combates comenzaron en zonas donde tanto polacos como bolcheviques intentaban llenar el vacío de poder dejado por la retirada alemana. Polonia avanzó hacia el este con la intención de asegurar fronteras estratégicas e impulsar el proyecto federalista de Pilsudski, que aspiraba a reconstruir una federación inspirada en la antigua Unión Polaco-Lituana. Desde la perspectiva polaca, el levantamiento contra los soviéticos respondía a una doble motivación: defender la recién recuperada independencia y evitar la imposición de un régimen comunista. Para Varsovia, permitir el avance del Ejército Rojo significaba arriesgar la soberanía nacional recién conquistada. Desde la perspectiva soviética, en cambio, la guerra era parte de una ofensiva revolucionaria más amplia. Lenin concebía el conflicto no solo como una disputa territorial, sino como una etapa de la expansión de la revolución proletaria hacia Europa Occidental. En 1920, el conflicto alcanzó su punto culminante. Tras una ofensiva polaca en Ucrania, el Ejército Rojo contraatacó con fuerzas y avanzó hacia Varsovia. La reacción internacional fue ambigua pero significativa. Francia brindó apoyo militar y asesoramiento a Polonia, viendo en ella un dique frente al bolchevismo. Gran Bretaña, en cambio, adoptó una postura más cautelosa y promovió intentos de mediación. En general, las potencias occidentales observaban el conflicto con preocupación. Una victoria soviética podía alterar radicalmente el equilibrio europeo obtenido luego de Versalles. En agosto de 1920, en la batalla de Varsovia, conocida como el Milagro del Vístula, las fuerzas polacas lograron una contraofensiva decisiva que desarticuló el avance soviético. El Ejército Rojo fue obligado a retroceder y la iniciativa estratégica cambió de manos. Finalmente, en 1921, el Tratado de Riga puso fin a la guerra. Polonia obtuvo extensos territorios hacia el este, incorporando poblaciones ucranianas y bielorrusas. La Unión Soviética, debilitada por la guerra civil y el fracaso de su ofensiva occidental, aceptó las nuevas fronteras a regañadientes. Sin embargo, la paz fue precaria. Las fronteras establecidas en Riga dejaron minorías insatisfechas y resentimientos latentes. Para Moscú, la línea fronteriza era una imposición temporal.
2 décadas más tarde, en 1939, la invasión conjunta de Polonia por parte de la Alemania nazi y la Unión Soviética reconfiguró nuevamente el mapa de Europa Oriental, en parte sobre la base de las disputas no resueltas tras la guerra de 1919 a 1921. En una cita apócrifa supuestamente atribuida a Otto von Bismarck, se afirma que la próxima Gran Guerra Europea surgiría de alguna maldita tontería en los Balcanes. La Primera Guerra Mundial pareció confirmar esa intuición, pero la historia del siglo XX demostró que el sudeste europeo no era el único polvorín del continente. La franja entre Alemania y Rusia, Europa Oriental, fue escenario recurrente de choques imperiales, guerras ideológicas y disputas territoriales. La guerra polaco-soviética evidenció que esa región constituía otro foco estructural de inestabilidad, cuyas tensiones no solo marcaron el periodo de entreguerras, sino que proyectaron sus consecuencias mucho más allá del siglo XX, llegando hasta el día de hoy.